Soy un convencido de que Rufino Alfaro existió. A mí no hay quien me cambie eso. No hay un documento, no hay nada escrito, pero para mi concepto existió. Es más, allí en Las Peñas, lugar de donde era Rufino Alfaro, allí existe familia Alfaro, lo que viene siendo como un tío Chaguito Alfaro, se llamaba el personaje del que yo hablo, y una de las hijas de Chaguito Alfaro se casó aquí en Los Santos y vive aquí desde hace mucho tiempo, también tiene sus años, pero ella lastimosamente no tiene ningún vestigio de nada tampoco, ¿no? Pero para mi concepto sí nació aquí en Los Santos. Y claro que también influyen de gran manera Nicanor Villalá, que Gómez Miró, pero para mí lo más excelso, lo más grande, lo más completo es Rufino Alfaro. Pasa que lastimosamente nuestros profesores de historia, con el respeto y va a faltar a la ética, se les olvida enseñarle a nuestros estudiantes que la mujer desde los inicios del mundo siempre estuvo marginada en el quehacer socioeconómico y político del mundo. No fue hasta la década del 40 que la mujer se le comenzó a dar importancia con el voto popular. La mujer era para fregar, atender al marido, atender a los hijos y no tenía importancia. Yo logro concluir que Rufino Alfaro de repente sí participó en el Cabildo Abierto, pero lógicamente los cronistas no iban a escribir eso porque, repito, la mentalidad machista que había en la época no iba a permitir que la colocaran ella en la historia. Pero los que les gusta la historia y saben cuáles son las fuentes de la historia, recordemos que hay dos fuentes, las fuentes escritas y las fuentes orales, que es la que me estás haciendo tú en este momento. Y que esas fuentes orales se va de generación en generación. Yo no creo que nadie se vaya a inventar el nombre de Rufino Alfaro. Es como si ahora me inventara un nombre para decir que descubrió una partícula más pequeña que la estructura interna del átomo. Y digo, bueno, Pedro Gaitán. Y ese nombre, yo no creo que haya nadie capaz de eso. A mi juicio muy personal, la mujer sí tuvo su participación en el movimiento, pero repito, en ese tiempo, 1821, pleno auge del feudalismo en esa época, sencillamente no iba a dar la oportunidad a que la mujer saliera y fuera circunscrita en los archivos y en las crónicas de la época. Recordemos que en esa época, me imagino que ella funcionaba, quién sabe, como esclava o como alguna sirvienta, y el hecho de que no aparezca no significa, ¿cuánta gente no fueron ni bautizados? Así que eso de Rudecindo no, pero a mi juicio muy personal, sí, porque sí ella participó y sí tuvo existencia. Hablé con Chaguito Alfaro, que es de la familia Alfaro, y según los abuelos de él, me dijeron que sí existió y que tuvo participación en el movimiento. Esa idea romántica de que se metió al cuartel y mojó la pólvora, no, ese es un cuento como es un mito para entretener a la gente, pero mi conclusión es que sí, ella participó en el Cabildo Abierto con los Vázquez Garrido y Mendieta, fue un movimiento popular, independientemente de que estaba José Vallarino y Segundo Villarreal, que eran de corte conservadora, eran gente pudiente, pero, repito, no les quedó más remedio que aceptar reconocer la independencia, pero bueno, tú sabes muy bien que del 21 al 28, ya el 28 entonces sí se declaró ya Panamá independiente. A mi juicio muy personal, ha sido el único movimiento popular de independencia que se dio en esta República de Panamá, porque todos los movimientos se han hecho bajo la bandera de los intereses de la burguesía criolla. Y quiero hacer contar, mucha gente cuando te voy a hablar de burguesía y oligarquía, ya piensan que tú eres el primer hermano de Fidel Castro. Sí, pues aquí hay un temor a hablar sobre, oye, si la burguesía era clase media y siempre los pobres y el campesino fueron utilizados, oye, acá, fueron utilizados cuando la burguesía, que era la clase comerciante en la época antigua, que era la que hacía el trueque, en la época feudal, que cambiaba el trigo por el vestido, la tela por las cabras, qué sé yo, por las ovejas. Sencillamente la burguesía era de clase media, se une con los campesinos y la gente pobre para acabar con el feudalismo y darle entonces paso a la monarquía, al sistema monárquico. Después, ¿qué pasó?
se une la burguesía con los campesinos y la gente pobre para darle la última estocada al sistema monárquico con la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó después de la Revolución Francesa? Los pobres y la gente campesinado fueron traicionados por los burgueses porque querían que sus empresas trabajaran 14 y 16 horas sin descansar, ahí es donde nacen los sindicatos. Y vemos el caso del 1 de mayo en Estados Unidos, en Inglaterra con la construcción del primer ferrocarril de Manchester a Liverpool. También hubo un movimiento obrero. Y aquí en Panamá, en 1957, cuando en las panaderas se pagaba 20 centavos por hora el sistema de Chapia, nace entonces por primera vez el sindicato en Panamá.